Bueno, chicos, acá les mando este video para resolver los últimos ejercicios del práctico. Si ven, ahí si bien vamos a buscar también el dominio de las funciones, allí va a haber dos o puede haber tres o más funciones. En este caso, como en el ejemplo, como en los ejercicios del práctico, yo puse dos funciones. Una 2x más 1 y la otra es x al cuadrado. Encontrar este tipo de dominios lo van a encontrar como dominio de funciones por parte, por tramo, por trozo. Cualquiera de esas es lo mismo. Es encontrar el dominio de una función, pero fíjense, yo esta que es fácil, traté de graficarla para que lo hagan más, lo vean mejor. Supónganse que ustedes tienen la función 2x más 1. Esta función es para todos los x menores o iguales a 0. Entonces, fíjense, esta recta que yo grafiqué acá, toda sería enterita, sería la 2x más 1. Como me dice que para los x menores que 0, ¿yo qué hice? En x igual a 0, corté. Estaría este pedacito, esta parte de la recta 2x más 1. Y me dice que para los x mayores que 0 es la función x al cuadrado, que no es más que una parábola, que es esta que yo grafiqué. No es necesario que ustedes la grafiquen. Yo estos ejemplos lo hago para que ustedes se den cuenta de lo que están haciendo. ¿Y cómo las grafiqué? Supónganse que no se acuerdan de hacer los corrimientos. Hice la tabla, le di valores a x y lo fui reemplazando, por ejemplo acá en 2x más 1, o le di valores a x y lo fui reemplazando en x al cuadrado. Teniendo en cuenta que en 2x más 1, los x que puse son menores o iguales que 0. O sea, arranqué en 0, menos 1, menos 2, y si quisiera podía haber hecho algunos más. Después los grafiqué y es esta porción de la recta que grafiqué. Hice lo mismo con x al cuadrado, pero ¿qué pasa? En x al cuadrado, ¿qué dice? Estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, este acá no tendría que ponerlo. ¿Por qué? Porque no es mayor o igual. Tienen que ser estrictamente mayor que 0. Entonces, ¿qué puse? Puse el 1, puse el 2 y lo grafiqué. Si yo acá tendría que hacer acá una llave y acá un corchete en el 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora bien, yo quiero saber cuál es el dominio de esta función. Esta es una función polinómica. ¿El dominio cuál va a ser? Todos los reales. Yo estoy mirando este pedacito de la función. O sea, va a ser todos los reales. ¿Y qué ocurre con esta x al cuadrado, que sería una parábola? El dominio también serían todos los reales. Acá lo que yo tendría que prestar atención es que pasa en x igual 0. Y realmente no pasa nada, va a estar también incluido en el dominio. ¿Por qué? Porque en esta recta el 0 está incluido. En esta no, en esta ven que tengo paréntesis, pero en esta sí lo incluyo. Por lo tanto, si yo quiero hacer el dominio de esta función, de este conjunto, en este caso de las dos funciones, ¿su dominio cuál es? Todos los reales. Recuerden que el dominio se mira sobre el eje de las x. Y como vemos, si yo analizo una por una, no tiene ninguna restricción el dominio. El único problema estaría en el 0, supónganse. Si esta hubiese sido estrictamente menor que 0, el 0 no lo tendría que haber incluido. Porque acá lo que estamos haciendo es analizar el dominio de la función con respecto a estas dos. Por eso en este caso, que es sencilla, la grafiqué para que la vean visualmente. El dominio va a estar en todo el conjunto de los reales. Este es un primer ejemplo. Esperen que pongo otro ejemplito. Vamos a hacer distintos ejemplos para que les queden claros. Vamos a suponer esta. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos 2x al cuadrado más 3 para los x menores que 1 y 1 sobre x menos 3 para los x mayores que 1.
Ya desde entrada, fíjense, yo puse en rojo. Ojo, el 1 no pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque si yo quisiera graficarlo, el 1 no entraría ni para esta primera función ni para esta segunda función. O sea que ya tenemos un valor descartado. Entonces ahora lo miro. 2x² más 3. ¿Qué ocurre? Es una función polinómica. Por lo tanto, el dominio va a ser todos los reales. Si yo tuviera que graficarlo, serían los x menores que 1. Pero en este caso no me interesa porque no lo voy a graficar. Entonces, en todo el gráfico, esta es una ecuación polinómica, el dominio van a ser los reales. Ahora me queda esta, 1 sobre x menos 3. La analizan de la misma manera que analizaban antes. ¿Qué pasa con el denominador? El denominador tiene que ser distinto de 0. Despejo y ¿qué me queda? Me quedan los x distinto de 3. ¿Qué quiere decir? Que para esta función, 1 sobre x menos 1, el dominio ¿cuál sería? Los reales menos el número 3. Entonces yo ahora analizo entre la primera y la segunda. Voy a descartar el 1. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos está incluido. Ni para los menores que x1 o los mayores que x igual a 1. Por lo tanto, el 1 está descartado. Y de esta otra que saqué, el 3 está descartado. Entonces, si yo analizo, tengo desde menos infinito a 1, paréntesis, abierto el paréntesis desde 1 a 3, y el 3 no incluyo, y luego es de 3 a más infinito. Yo lo escribí de dos maneras. El dominio puede ser de menos infinito a 1, unido de 1 a 3, unido de 3 a más infinito. O bien, quizás le sea más fácil, yo por eso lo hice de las dos maneras, el dominio que es todos los reales menos qué valores, el 1 y el 3. El 3, recuerdo, voy a repetir, el 3 lo saqué de acá, porque el denominador no puede ser 0. Y el 1 lo saqué de acá, porque en ninguno el 1 está incluido. ¿Sí? Vayan pensándolo. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Vamos a este, a ver qué pasa. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Vamos a suponer ahora puse la función por partes va a ser x² para los x menores que 2 y 4 para los x mayores que 2. Volví a hacer este estudio para que ustedes lo vean. La primera es y igual a x². Le di valores a x, recuerden que tiene que ser los menores que 2. Entonces les di, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. El 2, no lo incluí. ¿Qué dice? Si yo reemplazo a x por menos 3, ¿qué me queda? 9. Por menos 2, 4, y así siguiendo. Y acá grafiqué. ¿Grafiqué hasta dónde? Hasta el punto número 1. ¿Por qué? Porque el punto número 2, si yo quiero, hago esto así, vamos a suponer que ahí es el 2. Si seguiría graficando, esto estaría así. ¿Está? Ahora analizo esta. Y igual a 4. ¿Qué es? Es una constante, fíjense. Es así, es paralela al eje X en el punto 4. ¿Esta a partir de qué número? Los estrictamente mayores que 2. O sea, sería este pedacito de la recta igual a 4. Entonces analizo. En el caso de x², el dominio ¿qué va a ser? Va a ser todos los reales. Pero como me dice que son estrictamente menores que 2, ¿qué puse? De menos infinito a 2. Y acá, en y igual a 4, ¿cuál va a ser el dominio? Fíjense, de 2 a más infinito. O sería todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Yo puse los dos, todos los reales, de 2
a más infinito si yo tengo en cuenta que son los x mayores que 2. Por lo tanto, si yo hago la intersección entre este dominio y este dominio, ¿qué me queda? Me queda que son todos los reales menos el número 2. Dicho de otra manera sería de menos infinito a 2 unido de 2 a más infinito. Quizás esta manera es la manera más práctica. Cada ejercicio ustedes lo que tienen que ver es cuál función se trata, cuáles son las restricciones, o sea, cuáles son los valores en el cual no va a haber dominio. Yo en este podría haber hecho directamente como hice en el otro ejercicio. Acá puedo poner, ojo, el 2 no pertenece al dominio. Ya lo podría haber sacado de entrada. Después, cuando empiezo a mirar, yo digo, en esta no hay problema, es una parábola. El dominio van a ser todos los reales. Y en esta, ¿qué pasa? Esta es una constante, por lo tanto, el dominio van a ser también todos los reales. La única que tengo que tener cuidado es en este x igual a 2. Bueno, espero que esto aclare un poquito y si no, nos seguimos escribiendo y seguimos haciendo otros ejemplos. Chau, chicos.